Dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Mira lo que dice. Este capítulo es muy conocido porque es el capítulo donde habla del desafío que había entre Baal y entre Elías y los profetas de Baal. ¿Se acuerdan? ¿Te acordás, Ivana, que esa historia en el Carmelo, ¿no? Donde Elías desafía a los profetas de Baal a ver quién era el Dios verdadero, ¿no? Y dice la palabra del Señor de que lo primero que hizo Elías en esta historia, que luego termina de una manera poderosa, exacto, gloriosa, ¿no? Finalmente esta historia en Reyes 18 termina con el fuego cayendo en el altar después que Elías invocó a Dios, los 400 profetas de Baal muertos y el nombre del Señor glorificado. Exacto. Ahora, fue necesario, ¿no? Fue necesario arreglar el altar, ¿no? Pero, claro, porque todos nos enfocamos, ¿no es cierto? Todos nos enfocamos, ¿viste? En esa historia, en esa parte de la historia donde Elías ora, cae fuego, la victoria, la gloria de Dios, el poder de Dios, los profetas degollados, el rey huyendo, el nombre del Señor exaltado, el fuego cayendo sobre el altar. Un cuadro impresionante, glorioso. Milagroso. ¿Pero dónde comenzó? Arreglando el altar. ¿Dónde comenzó? Ahora, lo curioso es que mucha gente, Ivana, Viviana, mucha gente, hermanos, quieren ver la parte final de la historia, ¿no? Mucha gente quiere vivir la parte final, ¿no? Viste que uno escucha en la iglesia gente, pastor, quiero ver la gloria de Dios. Pastor, quiero ver la gloria de Dios, mi familia, el fuego caer, la liberación. Pastor, quiero que Dios haga la obra, que sane, que libere, que no sé, ¿no? Y vemos mucha gente que quieren verla, o sea, quieren vivir la última parte de la historia, pero no quieren la primera parte, que es arreglar el altar. Entonces la pregunta, Ivana, que hoy tenemos que hacer es, ¿cómo está tu altar? ¿Cómo es esto, Ivana? Nos gusta la parte final de la historia, ¿no? Esa parte donde cae el fuego, donde está la gloria. Pero ¿y qué tal del altar? Porque fíjate que no hubiera habido gloria si no hubiera altar arreglado. ¿Cómo ves esto en nuestra vida? Y estamos empezando, ¿no? Si así empezamos. Es tan cierto, ¿no? Esto de cuanto menos compromiso, mayores resultados queremos. Y en realidad acá hubo un resultado increíble, pero hubo un compromiso previo. No solo hubo una determinación, y de eso no lo movió nadie, porque él sabía lo que iba a hacer, tomó las piedras, hizo todo, pidió que le llenen los cántaros, todo muy lindo, pero para eso tuvo que primero, como les decía, ¿no? Acercar al pueblo, y todo el pueblo, entonces arregló el altar. Para eso tuvo que arreglar el altar. Vio los resultados, pero tuvo que hacer eso primero. Y si lo llevamos a nuestra vida, muchas veces queremos resultados gloriosos, pero sin compromiso. Es increíble, ¿no? Mirá esto, Ivana, Luis Baez, que hará 15 días está congregando con nosotros, 3 semanas más o menos. Él empezó y él se comprometió con la oración de esta semana. Los 5 minutos de la mañana, a la tarde y a la noche. En la semana nos dijo que consiguió trabajo. Y ahora dice que no tenía zapatillas para ir a trabajar y el vecino de al lado le regaló 2 pares de zapatillas. Está viendo la gloria de Dios en cosas que él anhelaba y quería. Pero vos fíjate que él empezó a orar y a comprometerse con Dios. Bueno, saludo especial para Benjamín Frickler, un amigo de la infancia, un amigo de allá de cuando teníamos 9 años, 10 años. Un abrazo enorme, Benjamín, hoy sirviendo en la iglesia donde está el Instituto Canción y él también siendo parte. Así que damos gloria a Dios por él. Bueno, Hernán también nos saluda. Hernán, Dios te bendiga. Qué bueno tenerte por ahí. Ahora, qué desafío, ¿no, Viviana? Porque estamos en un tiempo donde mucha gente quiere ver la gloria de Dios. Y te preguntan, pastor, pero ¿por qué no se ve por qué no pasa nada en mi vida? ¿Por qué no hay fuego? ¿Por qué no hay...? ¿No es cierto? Pero ¿no será porque el altar por ahí no está arreglado? Y sí, muchas veces pasa eso. Cuando Elías dice que él subió, ¿no?, para ver el altar,
Yo creo que él fue, bueno, vamos a preparar, porque era un lugar donde verdaderamente siempre se hacía y el altar se mantenía limpio, se mantenía ordenado. Y dice que subió y se encontró con el altar arruinado, ¿no? Ahora, mirá qué palabra usa, ¿no? Arruinado. Arruinado. Ahora, sí. Convengamos que esta palabra habla de nuestras vidas espirituales. Exacto. Y uno a veces ve cristianos cuyas vidas espirituales de verdad están arruinadas en una condición moral, espiritual, que realmente son ruinas. Y muchas veces no nos damos cuenta y terminamos en esta condición. Porque a mucha gente hoy en día, yo sé que se va a sentir identificada, que no pueden ni orar. No sienten la presencia de Dios, porque es más, ¿cuánta gente viene y nos dice muchas veces, pastor, no siento la presencia de Dios? No siento a Dios cerca de mi vida. Y bueno, quizás sea porque el altar está arruinado, quizás sea porque es el tiempo de empezar a ordenar y arreglar en primer lugar el altar. ¿Cuántas vidas, Vivianas, están, como dice esta palabra, en ruinas, en ruinas? Que en otro tiempo uno sabe, recuerda, eran altares encendidos, eran vidas gloriosas, eran vidas bendecidas, eran vidas victoriosas, eran vidas que iluminaban, alumbraban a su alrededor. Personas que sus vidas inspiraba a otros, desafiaba a otros. Pero hoy, tristemente, están como este altar que Elías tuvo que restaurar, ¿no? En ruinas, desechos. ¿Cómo ves esto, Viviana? Como te decía, creo que como le pasó a Elías y ver y encontrarse con el altar arruinado, él tuvo que acercarse y ver, ¿no? Querer ver realmente. Y nosotros nos pasa que muchas veces están los altares desarruinados, pero uno no decide ir a ver. No sé, uno no decide ser sincero, ¿no es cierto? Y cuando miramos hacia otro lado y no miramos el altar, es imposible saber qué tengo que arreglar o que si está bien o si está mal, ¿no? La pregunta sería o ¿hace cuánto que no ves tu altar, no? Bueno, ¿hace cuánto que no mirás tu altar? Bueno, trajiste una parte, pero impresionante, porque no solo dice que estaba arruinado, sino que efectivamente estaba abandonado. Exacto. Y cuántas vidas, cuántos cristianos han abandonado el altar. Quiero tomarme un momento para describir, porque acá dice, lo primero que dice que había un altar. Esto es determinante, dice que acá había un altar. Exacto. Pero ¿qué es el altar? Ahora, miren esto. Cuando uno tiene en cuenta las funciones del altar en el Antiguo Testamento, uno entiende que el altar significa, en primer lugar, el tiempo que dedicamos a estar con Dios en oración. ¿Sí? Entonces, ¿qué representa el altar para nosotros? El tiempo que dedicamos a estar con Dios en oración. La lectura de la palabra por la cual nos comunicamos con Dios. El tiempo que dedicamos a orar por otros, a interceder y a buscar el rostro del Señor. ¿Qué significa el altar? El tiempo que apartamos para ser llenos del Espíritu Santo. El altar para nosotros es ese momento que dice Mateo 6:6, cuando tú entres a tu recámara, cierra la puerta y habla en secreto a tu Padre, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. En otra palabra, el altar son esos momentos en la presencia de Dios donde somos perdonados, restaurados, llenos de su presencia, sanados, reconciliados. Es el momento más íntimo de adoración a Dios o de celebración. Tener un altar es pasar tiempo con Dios a solas y en la iglesia. Todo creyente debiera tener un altar. Ahora, mira lo que representa, ¿no? Nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo devocional, nuestro tiempo de lectura de la palabra y meditación en ella, nuestro tiempo de adoración, intercesión, alabanza. Ahora dice que este altar estaba abandonado y derrumbado. Ahora, yo puedo ver claramente acá la vida de cuántos cristianos cuyo altar, cuyo tiempo con Dios solo es una casualidad cada tanto. Han abandonado el lugar de la presencia de Dios. Han abandonado ese lugar donde son perdonados, restaurados, fortalecidos, renovados, en donde sus vidas florecen. Por eso que no es casualidad cuando vemos cristianos arruinados.
Los cristianos arruinados o los cristianos que están en situaciones cuyas vidas moral y espiritual están destruidas, es porque han abandonado el altar, han abandonado el lugar de la presencia de Dios, han abandonado el lugar donde Dios se revela a su vida y les da dirección, les da fuerza, los transforma. Viste, Ivana, Viviana, hermanos, a veces decimos, ¿por qué no hay transformación en mi vida? Es que no puede haber transformación si no hay un altar primeramente, si no hay un lugar donde Dios pueda manifestar su presencia, donde pueda traer dirección, donde el fuego de Dios pueda caer y quemar lo que está mal en nuestra vida. ¿Cómo ves esta palabra, Viviana, Ivana? ¿Cómo ven, no? ¿Qué tan importante es el altar, no? Ahí estamos. Pasó. Dale. Diste una descripción tan importante, ¿no? De lo que es el altar, algo a tener en cuenta, ¿no? Quizás no le habíamos prestado atención o lo pasamos por alto, pero hoy diste una descripción tan importante de lo que es el altar, ¿no? Me quedaba con esa palabra de Mateo 6:6 de entrar, cerrar la puerta de nuestra habitación y ahí, en esa intimidad, en ese tiempo donde podés mostrar quién sos, lo que tenés, lo que te pasa, ahí comenzar. Quizás no le habíamos dado la importancia que tenía, ¿no? Y diste una descripción tan importante, tiempo que dedicamos a estar con Dios en oración, pasar tiempo con Él, orar por otros, ser llenos de su presencia. Todo esto sucede cuando entendemos el significado de lo que es un altar. Así que es maravilloso. Tal cual. Y no estamos pidiendo ahora que todos los hermanos salgan a comprar ladrillos y armar un altar atrás de la casa. Porque ese altar, ese tiempo, fíjate que dijimos que el altar es el tiempo que dedicamos a estar con Dios en oración, a meditar en su palabra, a adorarlos. Mira lo que dice, es el tiempo, el altar es el tiempo que dedicamos, por ejemplo, a ser llenos del Espíritu Santo. Con todo lo que eso representa, Viviana. Cuando yo levanto un altar a Dios, y cuando hablo de levantar un altar a Dios es tomarme tiempo para estar con Dios, para buscar su presencia, para dejar que Él me llene con su Espíritu Santo. Los resultados de esto son poderosos, son gloriosos. El problema es que muchos quieren ver el fuego caer y quieren ver a los Baales ser destruidos y quieren ver que el nombre de Dios sea glorificado, pero sin altar. Y esto no ocurre, una cosa no ocurre sin la otra. ¿Cómo ves esto, Viviana? Es impresionante, es una palabra muy, muy buena porque viene justo en el momento donde estamos haciendo el ayuno y donde muchos se están preguntando el por qué o no ven el significado para el por qué orar, ¿no es cierto? Tenemos testimonios muy buenos, pero también tenemos esta parte donde gente que no entiende, ¿no es cierto? Y tal vez justamente es porque tal vez el altar está arruinado y hay que empezar a trabajar sobre esto, ¿no? En aquel tiempo el altar se tenía que preparar de la manera en que la preparó Elías, ¿no? Necesitaron las piedras, necesitaron la leña, el agua, la zanja, y de repente hoy tenemos todas estas cosas que vos decías, ¿no? Un lugar, separar exacto, tiempo, un lugar, exacto. Llevarte un libro, una hoja para anotar, la Biblia. Son los materiales que necesitamos hoy para que nuestro altar esté ¿no es cierto?, en condiciones para obtener lo que estamos queriendo, para poder sentir la presencia de Dios. No se pudo hacer antes de que para que Dios se manifieste antes, porque antes estaba arruinado. Tuvieron que arreglarlo para que Él se manifestara. Pero ¿no? miremos esto, ¿cómo era la situación antes de que Elías arreglara el altar? Una situación de idolatría en el pueblo de Israel, de inmoralidad sexual, de lujuria, de adulterio, de contaminación moral. ¿Cuál era la condición del pueblo? Era terrible. ¿Y cuándo empezó la restauración de todo? Cuando se restauró el altar. Es una clave terrible esto. Ahora, todo creyente debiera tener un altar en su vida, un altar de devoción, de gratitud, de celebración, de entrega, de sacrificio, de restauración, de perdón. Todo cristiano tendría y debiera tener un altar. Y la pregunta es, ¿cómo está el altar? ¿Tenés un altar en tu vida? Me encanta. Adriana dice, me confieso, estoy ordenando el altar, me va a llevar tiempo, pero creo que lo voy a dejar hermoso. Gloria a Dios, qué lindo. Qué lindo, me encanta que participe
a Exacto. las personas. Sabrina Exacto. también dice algo muy importante, dice, podemos ayudar a muchos a restaurar su altar y volver a la comunión. Claro que sí. Claro que sí, estamos para eso. De hecho, de eso se trata este programa 3x5, ¿no? De eso se trata, de que las personas puedan volver a restaurar el altar, y por eso estamos dando herramientas como los devocionales, los tiempos de oración, la sala de oración, las reuniones de la semana, todo esto es porque queremos restaurar el altar. ¿Y por qué quieren, pastor, restaurar el altar? Y porque antes de ver la gloria de Dios, antes de ver avivamiento, antes de ver transformación, antes de ver todo lo que queremos ver, tenemos que restaurar el altar. Dios no puede obrar desde un vacío, en el sentido de que Él necesita primeramente que nosotros podamos restaurar el altar para que Él se revele, se glorifique, se manifieste. ¿Cómo estás viendo hasta acá, Ivana, esto que estamos hablando? ¿Qué tan importante, de acuerdo a lo que estamos hablando, es tener un altar a Dios? Sumamente importante. O sea, me gozaba del comentario que hizo Adriana, ¿no? Y qué maravilloso es el poder de la confesión. Cuando yo confieso el estado en el que está mi altar, ahí comienza absolutamente todo. Como digo, siempre hay un antes y un después de esa confesión. Va a suceder en su vida, y si hoy nos podemos enfocar en cómo estamos, ¿no? Y reconocerlo sin miedo a tener que decirlo. Bueno, mi altar está de este modo. La verdad, se me cayeron 5 piedras de este lado, se me cayó del otro lado, pero nada mejor que sentarnos a ver cómo está, ¿no? Una de las cosas que mientras hablaban, pensaba en esto, ¿no? ¿Cuántas veces hacemos un paso fugaz por nuestro altar? Sí, Señor, quiero hacer amén, ¿no? No nos permite, la pastora decía esto, ¿no? Tener que ver cómo está, ¿no? Tenía que estar en cierta condición el altar. Bueno, hacemos ese paso tan fugaz que no nos podemos detener a ver qué es lo que pasó en nuestro altar y en qué condición está. Entonces, la verdad es increíble la palabra de hoy, viene en el tiempo justo donde estamos con esto de la oración, es maravilloso. Tal cual, Ivana. Creo que, y de hecho me siento súper expectante, emocionado. No puedo explicar lo que siento dentro mío, porque mientras hablamos esto puedo percibir, puedo sentir que altares se van a levantar al Dios vivo, no un altar a cualquiera, un altar al Dios vivo. Y cada vez que levantamos un altar estamos abriendo una puerta de esperanza, una puerta de salvación. Y cada vez que levantamos un altar hay una expectativa que se renueva, la expectativa de que la gloria de Dios se manifieste. Y esto puede pasar solo cuando tenemos un altar, Viviana. Así es, así. Me ponía a pensar de que por irse atrás de la idolatría, eso hizo que perdieran su fe y abandonaran el altar, ¿no? Cuando vino Elías, lo que hizo fue ayudarlos a recuperar su fe en Dios, ¿no? El poder ver bien cómo estaba su altar y el trabajar en ello, porque dice que los llamó para que vieran, o sea, les mostró, ¿no? Claro, cómo estaba. Tal cual. Les recordó quiénes eran, les recordó quién es su Dios, les recordó todo en este mostrar. Hay un ejemplo muy, muy fuerte, Viviana, Ivana, hermanos, que es el ejemplo de Abraham. En el libro de Génesis, la palabra de Dios nos muestra cuando Abraham abandonó su altar, dice que hubo hambre en la tierra y él, en vez de seguir en el altar, creyendo que Dios iba a hacer su provisión y su cuidado, él abandona el altar y va a Egipto. Y por abandonar el altar, dice que miente, casi matan a su familia, casi tiene situaciones terribles solo porque abandonó el altar, ¿no? Ese altar... Era preferible estar con hambre en el altar que querer ir a buscar la bendición a otro lugar que Dios nos la mandó y terminar en una situación como la que terminó, ¿no? Mintiendo, casi el rey se mete con su mujer, casi lo mata a él. ¿Cuántas cosas malas ocurren? Estas cosas suceden, ¿no? Cuando no cuidamos el altar, ¿no? Es increíble. Podemos ver claramente esas personas que de repente han abandonado su altar. Se ve, es claro, es muy notorio y es triste, ¿no? Terrible. Triste. Ahora miren esto, dice que en el libro de Reyes, dice que el altar de Jehová estaba arruinado. Ahora, ¿y qué me dice esto a mí?
que en otro tiempo ese altar había sido un lugar que estaba en perfectas condiciones. Si estaba arruinado es porque antes había habido un altar ahí que era funcional, que estaba funcionando, que estaba bien. Entonces, esto me dice, ¿no? Que pasó algo en el camino, ¿no? Ahora, algo había sucedido. Ahora, miren esto. La palabra ruina, según Wikipedia, dice, el término ruina es usado para describir los restos de arquitectura humana, estructuras que alguna vez fueron un todo, pero miren lo que dice, pero que se han derrumbado o derruido parcial o completamente, y escuchen, debido a la carencia de mantenimiento o a los actos deliberados de destrucción. Dice que esta ruina ocurre debido al abandono y debido a los actos deliberados de destrucción. Y quiero seguir con esto. ¿Qué puede arruinar un altar? En aquel tiempo habían tres cosas muy puntuales que arruinaban el altar. Primero, las guerras, los desastres naturales y la despoblación. Ahora miren esto, hace un tiempito atrás, me acuerdo hace un par de años atrás, cuando el ISIS empezó a hacer guerra en todo lo que es esa parte, en esa zona del Medio Oriente, una de las cosas que hacía el ISIS era que hacía guerra contra las diferentes ciudades y destruía los templos, destruía los monumentos más importantes del lugar. Ahora miren esto, las guerras son una de las cosas principales que destruyen las arquitecturas como los altares. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué puede derruir o derrumbar un altar? Los conflictos en la familia, en el matrimonio, en el trabajo, los conflictos internos del corazón cuando luchamos contra la culpa, el pecado oculto, esa guerra dentro nuestro. Ahora, ¿cuántos altares están destruidos por las guerras? Gente que ha dejado de orar y de buscar a Dios porque de repente empezó a tener problemas con su esposa, en su familia, en su trabajo, empezaron a luchar con el pecado oculto. ¿Cuántas veces los altares se destruyen por estas guerras adentro nuestro? ¿Cuánta gente deja de orar, de buscar la presencia de Dios porque hay una crisis familiar, cuando más tendrían que buscar a Dios? Hay una crisis matrimonial, una crisis familiar, una crisis en el trabajo, empiezan a haber problemas en el trabajo. Ivana, ¿cuánta gente? Viviana, ¿cuánta gente hay que deja de orar porque empezó a tener problemas o dificultades con su patrón, algún compañero, gente que empieza a tener problemas con su esposa y entonces, ¿qué hace? Abandona el altar. Tres cosas hacían que los altares se derrumbaran o se destruyeran. Y una eran las guerras. ¿Cuántos cristianos que por luchar con el pecado oculto, por no confesarlo, por no hablarlo, y luchan en su corazón, hay una guerra interior con el pecado, sus altares son destruidos? Entonces, un altar no se derrumba de un día para otro, un altar no llega a estar en ruinas de un día para otro. Generalmente ocurre porque hay guerras a nuestro alrededor que en vez de resolverlas en la presencia de Dios, hacen que nos desviemos del altar. ¿Cómo ves esto, Viviana? Impresionante, decías del derrumbe, ¿no? Esto de arquitectura que se derrumba, ¿no es cierto? Y nombrabas algunas cosas, y qué increíble el entender que no es que de un día para el otro se derrumbó, ¿no? Que esas pequeñas grietas que dejamos muchas veces pasar, como decían, ¿no? Tal vez una pelea, tal vez un enojo que te llevó a resentimiento, que te quedó amargura, y bueno, ahí ya comienza algo, ¿no es cierto? Esas pequeñas grietas que nos permitimos y que terminan en derrumbe. Fíjate, altar. Viviana, que el apóstol Pedro va a decir, porque dice que las guerras son una de las causas principales de la destrucción de arquitecturas como un altar. El apóstol Pedro va a decir, tengan cuidado cómo se tratan con sus esposas para que sus oraciones no sean estorbadas. O sea, mira lo que dice, si yo tengo una mala relación con mi esposa o con mi familia, mi oración va a ser estorbada, mi altar va. Por eso que muchos altares dejan de funcionar porque no entendemos esto. Porque en vez de buscar a Dios para resolver las crisis familiares, las crisis matrimoniales, las crisis con los hijos, las crisis en el trabajo, abandonamos el altar y tratamos de solucionarlo por nuestros propios medios. ¿Cuál es el resultado? Descuidamos el altar. ¿Cuál es el resultado? El altar empieza a ser abandonado y finalmente destruido. ¿Cómo ves esta causa de los altares, Ivana? Mira, una de las cosas que pensaba, no hablaste con respecto a ISIS, lo que hacen, ¿no? Destruyen todo lo que es monumentos
y lugares donde asiste la gente, lo que hace es identificar a través de eso lo que ellos hacen, lo que destruyen, identifica a esa persona, ¿no? Habla de parte de su historia. Cuando hay guerra en nuestras vidas, lo que hace al altar nos quita, ¿no?, de nuestra identidad, de quiénes somos, nos terminamos olvidando de quiénes somos, termina arruinando esa parte. Entonces, es algo fundamental solucionar esas grietas. El altar me recuerda quién soy. El altar recuerda quién soy, ¿no? Entonces, si yo le estoy dando lugar a esas guerras, está haciendo de que me olvide quién soy y a dónde puedo acudir. De a poco esas grietas echan a perder absolutamente todo. Tal cual. El mensaje que tenemos que darle a las personas es que no permitan que las crisis que están viviendo en su familia los aleje del altar, que no permitan que esas desavenencias o discusiones que están teniendo con sus esposas o esposos los alejen del altar. Hay gente que cuando se pelea con su esposa siente que lo perdió todo y entonces deja de buscar a Dios. ¿Para qué voy a buscar a Dios? No, es cuanto más no descuides el altar. Exacto. Un altar termina en ruinas por las guerras. Las guerras destruyen el altar. Yo puedo tener una diferencia con Viviana, pero no por eso tengo que descuidar mi altar. Puedo tener una crisis en mi trabajo con compañeros, con el jefe, pero no por eso tengo que descuidar mi altar. ¿Se entiende? Entonces, yo puedo tener una crisis. Yo creo que si yo ahora pregunto, ¿cuántos luchan con el pecado? Todos tenemos que levantar la mano, porque... Ahora, mi lucha con el pecado no tiene que hacer que yo descuide el altar. ¿Viste que cuando luchamos con el pecado, qué nos pasa? Sentimos culpa. Entonces, ¿qué decimos? Nos escondemos. ¿Para qué voy a ir a la presencia de Dios? Si voy a la presencia de Dios, Dios me va a acusar. Y no, todo lo contrario. Porque es en el altar donde soy perdonado, soy restaurado, soy liberado. ¿Cómo será de importante el altar? Que antiguamente cuando a vos te perseguía alguien para matarte, si vos llegabas corriendo y tocabas los cuernos del altar, esa persona que quería matarte no podía matarte porque el altar era la protección de esa persona. Así que mirá qué importante el altar. Entonces, yo puedo sentirme perseguido por las tentaciones, por la culpa, por el pecado, pero es en el altar donde yo voy a experimentar libertad, poder, restauración, renovación. Entonces, pero lo triste es que cuando personas empiezan a caer en situaciones de pecado, de tentación o de pecaminosidad, empiezan a dejar el altar. Es cuanto más tendrían que orar. ¿Cómo ves esto? Viene fuerte, ¿no? Digo. Sí, no, es impresionante. Es la necesidad de que tenemos que comprender que necesitamos estar con el altar en orden, ¿no es cierto?, para poder ir y buscar de Dios sin ningún... nada que me pueda detener a poder charlar con él libremente. Me encantaba lo que decía el pastor Pedro, ¿no es cierto? Cuando estamos dentro del altar, derrumbamos nuestros vales, dice. Claro, me encantaba, ¿no? El comprender de que el altar justamente está todo eso para que nos poder domina, ¿no? Todo eso que nos domina, que nos esclaviza, que nos ata. Es que nuestras mentes, nuestros pensamientos muchas veces están en guerra. No tiene que ver con personas, con discusión con alguien o con otro, no. Tiene que ver con nuestros mismos pensamientos. ¿Cuántas veces estamos en nuestro pensamiento en guerra? ¿No? Que uno quiere y el otro no, y no permite, ¿no es cierto? Comprender de que el enemigo siempre está también ministrando, hablando en nuestros oídos, diciendo que no se puede, que no logramos, y muchas veces le creemos y nos alejamos de él. Ahora, qué buen mensaje podemos dejar acá, ¿no? Que sin importar las guerras que puedan haber en nuestro interior contra el pecado, la tentación, el altar es nuestro refugio. El altar es donde podemos encontrar fuerza, podemos encontrar el poder que necesitamos para vencer el pecado, para ser perdonados, para ser renovados, restaurados. Qué importante, Ivana, es el altar, ¿no? Sumamente importante, sumamente, ¿no? Me tomo de lo que decía el pastor Pedro, que estando en el altar podemos derribar los vales, solamente de ese modo. No es con nuestras fuerzas, no es haciendo nada, ningún factor externo puede ayudarnos a derribar esos vales, solamente estando en su altar. Es increíble lo que dijo el pastor, maravilloso. Y el mensaje es, ¿no? Porque dijimos que una de las cosas, este altar estaba en ruinas y estamos hablando de cuáles son las causas que
que hacen que los altares queden en ruina, y una de las causas dijimos que son las guerras, ¿no? ¿Cuál es el mensaje detrás de esto? No permitamos que las crisis, las peleas que estamos viviendo con personas o con nosotros nos alejen del altar. Exacto. Lo segundo que hacía que un altar esté en ruinas son los desastres naturales, ¿no? Hay desastres que son naturales, que producían que las arquitecturas se derrumbaran, se cayeran, se destruyeran. Y esto nos habla de cuando viene a nuestra vida un desastre natural como una enfermedad, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un empleo, cosas que ocurren. Que son naturales, claro. Pero que muchas veces esas cosas hacen que cristianos abandonen el altar. ¿Cuántos altares son arruinados por desastres naturales? ¿Cuántas veces hay cristianos que porque han perdido un empleo, el auto, o porque han enfermado, listo, hasta acá llegué, no busco más a Dios, a partir de para qué voy a buscar a Dios y mira cómo estoy? En vez de entender qué es en ese altar donde pueden recibir su milagro, su sanidad, su liberación. ¿Pasa o no pasa, Ivana, que a veces los desastres naturales de la vida es como que cuando nos pasan estas cosas, muchos no queremos orar, ¿no? Cuando perdemos algo, la salud, un ser querido, un trabajo o cosas, ¿no? Cosas que perdemos naturalmente, que van pasando, ¿cómo eso hace que nuestro altar se vea afectado, ¿no? ¿Qué decís? ¿Se ve o no se ve afectado el altar? Sí que afecta absolutamente todo. Es increíble, ¿no? Tanto las guerras como estos desastres naturales, todas estas cosas que ajenas, ¿no? al altar hacen de que se derrumbe. Me acordaba del ejemplo de Job, ¿no? Un hombre que tenía un altar que lo perdió absolutamente todo, no le quedó nada, pero su altar se mantuvo intacto. Su altar no significaba que él no haya tenido guerras, que no haya pasado por desastres naturales, pero vemos un antes, un durante y un después, ¿no? De mantener el altar, la importancia que es. Sin embargo, fíjate que vemos también en esa misma escena a la mujer de Lot decirle, maldice a tu Dios y muérete, ¿no? O sea, y acá hay dos personas, ¿no? Está el que, más allá de las situaciones naturales de la vida, como las pérdidas, las enfermedades, se abrazan a Dios, y está el otro, que como la mujer de Lot, cuando vienen los momentos difíciles, cuando vienen las enfermedades, cuando viene la pérdida de seres queridos, la pérdida de un trabajo, la pérdida de un auto, de algo que amamos, está ese que te dice, bueno, maldice a tu Dios y muérete, ¿no? Como que dice, bueno, listo, hasta acá llegué, ¿a dónde está Dios? ¿Y por qué Dios no hace nada? Y empezamos a culpar a Dios. En vez de ir al altar, en todo caso, andar al altar y preguntarle a Dios el por qué permite lo que permite, porque Dios es sabio, Dios es soberano. En todo caso, la Biblia dice que no hemos experimentado el perfecto amor de Dios, porque si supiéramos cómo es el perfecto amor de Dios, no estaríamos enojados con Dios por cosas que nos pasan. Hay gente que abandona el altar por cosas que les están pasando, Viviana. Así es, y bueno, es difícil, ¿no? Cosas como las que nombraste, pérdidas, enfermedades, ¿no? Enfermedades que vienen y se quedan, crónicas. La verdad que un poco recordaba lo que pasó cuando hablabas de pérdida y con lo que pasó cuando se fue Lara, y recordaba esas guerras que se desataban desde de ese desastre natural, ¿no? De esa pérdida, se desataban guerras en mi interior, obviamente, de ¿por qué? ¿Por qué pasó? Si vos sos todopoderoso, vos podías levantarlas, son cosas que pasaban por mi mente, pero yo tenía que trabajarlas, ¿no? Y llevarla al altar. Gracias a Dios, uno pudo mantenerse, ¿no es cierto? Y mantener el altar, pero no quiere decir que no vivamos con esto. Decías, Iván, algo muy importante. Más allá de que yo pueda estar viviendo estas guerras o estar viviendo desastres, no puedo, tengo todo, el permiso para poder ir al altar más allá de cómo me esté sintiendo. Yo tengo que ir al altar, no puedo dejarme estar o aislarme del altar porque me estoy sintiendo estas cosas o que estoy viviendo estas cosas. Es donde más necesitamos del altar. Ahora, qué revelador es todo esto, ¿no es cierto? Porque esta palabra nos está mostrando las causas por las que muchas veces nuestro altar termina en ruinas. Las causas porque muchas veces nuestro altar queda abandonado, queda destruido, ¿no? Causas naturales como la pérdida, causas naturales como la enfermedad, causas naturales que nos pasan a todos, no a uno solo, a todos. Pero que muchas veces por esas causas naturales como la enfermedad, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo,
hay cristianos que abandonan el altar y está el otro, el cristiano que por las guerras que vive interiormente o por las guerras que vive en su familia o en su trabajo, abandonan el altar porque no entienden que es en el altar donde se resuelve todo. David decía, yo era una bestia muda, decía, yo era como una mula, hasta que entré en la presencia del Señor y lo entendí todo. Es que es en la presencia del Señor que entendemos todo, que todo tiene una armonía, ¿no? Ahora, primero, guerras, desastres naturales, y lo tercero que termina por destruir un altar o una estructura es la despoblación. En aquel tiempo se levantaban altares y poblaciones. Cuando esas poblaciones migraban para otro lado, abandonaban el altar y obviamente con el tiempo ese altar terminaba en ruinas, porque no había nadie que lo mantuviera, porque nadie se acercaba para arreglarlo. Y esto también es importante porque nos habla de esto de si frecuentamos o no nuestro altar, nos habla de eso, ¿no? Nuestro lugar secreto para hablar. Ese altar se convierte en una ruina y se deteriora cuando lo empezamos a abandonar, cuando ya dejamos de asistir. Tenemos una cita todos los días con Dios y con ese altar, pero muchas veces como que empezamos a abandonarlo, ¿no? A despoblar el altar. Empezamos a preferir otras cosas por ahí. Y esa ausencia, eso de dejar de ir al altar, hace que el altar finalmente se arruine. ¿A quién de nosotros no nos pasó que dejamos de buscar a Dios por un tiempo y dijimos, bueno, tranquilo, en algún momento me pongo las pilas, me consagro, vuelvo a buscar a Dios? El tema es que cuando volvés el altar está destruido, ¿no? Y cómo cuesta levantarlo. ¿Te ha pasado, Viviana, que por ahí vos dijiste, voy a buscar a Dios, pero no tan comprometidamente, voy a buscar a Dios, pero bueno, ahí, de acuerdo al tiempo que vaya teniendo, vamos despoblando el altar, vamos abandonando el altar, vamos descuidando el altar. El tema es que cuando volvemos, el altar está en ruinas y hay que restaurarlo. ¿Te ha pasado? Sí, bueno, no podemos decir que no pasa, sí que pasa, de acuerdo a las cosas que uno vive, de acuerdo a cómo está. Por eso es que es necesario que día a día uno pueda estar. Una de las cosas que decías en cuanto a esto es que es por falta de mantenimiento. Esto me quedó, ¿no es cierto? Y el mantenimiento quiere decir que todos los días vos tenés que mantener, ordenar, arreglar. Sí, no es esto de hacerlo una vez a la semana, no, tenés que mantenerlo, ¿no es cierto? Y me recordaba el versículo de Levítico cuando decía a los sacerdotes que el fuego del altar no se debe apagar, ¿no es cierto? Eso hablaba de una continuidad, ¿no es cierto? No se podía apagar, ¿no es cierto? Entonces habla de un cuidado, de un mantenimiento diario, de una continuidad, ¿no es cierto? No se apagará, decía, o sea, es tu responsabilidad. Somos hoy sacerdotes. ¿No es cierto? Es tu responsabilidad a estar constantemente arriba de ese altar, cuidando que no le falte el fuego, porque aparte otra cosa, ¿por qué no se podía apagar el altar del fuego? Porque ese altar, ese fuego que había en el altar, recuerden que no era fuego hecho por el hombre, exacto, era fuego que Dios mismo había hecho descender y los sacerdotes tenían que cuidar ese fuego. Ahora, el avivamiento en mi vida no depende de mí, ¿eh? O sea, Dios ya te dio el avivamiento y vos lo descuidaste. Exacto. No es que después yo hago fueguito y vuelva a encenderse. Por eso que a muchos le cuesta. Por eso decía la Biblia, no se apagará, porque no es cualquier fuego. Es el fuego que viene de parte de Dios y yo no lo valoro, no lo cuido. Y esta es una gran metáfora del Espíritu Santo. ¿Qué dice la Biblia? No contricten al Espíritu Santo. Exacto. Si vos contrictás al Espíritu Santo, estás perdido, mi amigo, porque el único que puede hacerte arrepentir, el único que puede convencerte de pecado, el único que puede llevarte al cielo es el Espíritu Santo. Cuando dice el fuego no se apagará, lo que está diciendo es, no descuides el altar, porque es en el altar donde vos tenés comunión con el Espíritu Santo. Y si vos descuidas eso, tu vida espiritual va a morir, va a perecer, el altar se va a destruir. Y después no es que cuando yo quiero vuelvo a prender el fuego del altar. Porque ya no depende de mí eso, depende del trato del Espíritu Santo, depende de que el Espíritu de Dios obre en mi vida. No es tan así, ¿eh? No es que yo, bueno, después pongo 2 o 3 leñas y ya está. El fuego es de Dios. Entonces, qué terrible, ¿no? Ese lugar donde antes se adoraba, se reconocía, se hacían sacrificios a Dios, ahora era un testigo mudo del descuido espiritual. Miren esto. Cuando llega el profeta, ¿cómo estaba el altar? Arruinado. Abandonado y arruinado. Ahora, ese es un testigo, ese altar arruinado y abandonado es testigo del descuido de alguien.
de un pueblo, de una persona. Entonces, cada vez que vos ves un cristiano cuya vida espiritual está en bancarrota, sos testigo, vos y yo somos testigos del descuido espiritual de esa persona, del descuido de la presencia de Dios de esa persona, del descuido de la lectura de la palabra, del tiempo de oración, de la comunión con los hermanos. Una vida no se derrumba sino más, un altar no se derrumba sino más. Hay descuidos muchas veces, hay abandono muchas veces. Entonces, es por eso que muchas veces vemos vidas como el altar destruidas, derribadas, abandonadas, donde ya no hay revelación, donde ya no hay poder de Dios, donde ya no hay presencia de Dios, donde ya no hay transformación. Son cristianos de nombre. Sí, ese altar estaba ahí, ese altar me decía que un día la presencia de Dios se manifestaba, pero no me decía que ahora se siga manifestando. Entonces, esto es muy importante. ¿Cómo estás viendo esto, Ivana? Es fuerte esto, ¿no? O sea, tenemos que hacer un examen verdadero, el examen de nuestra vida, ¿no? No se trata de ir a buscar 2 ramitas y ponernos a frotar para encender el fuego. No, la verdad, diste claves poderosas, ¿no? Que somos testigos mudos, ¿no? De la falta de mantenimiento. Y quizás está así nuestro altar en esta noche. Es increíble, algo para detenernos a ver cómo está, como dije al principio, ¿no? Te pudieron haber caído 5 piedras y 2 del otro lado, puede estar todo caído, pero qué mejor oportunidad que hoy. Esto no es increíble, no son dos palitos refrotándolos para prender el fuego. Tiene que ver con Dios. Él está dispuesto. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias.
Estamos. Muy bien, volvimos. Aquí estamos, gracias por Gracias estar por esperando. esperar. Gracias. Bueno, este fue un buen momento para revisar y mirar cómo estaba el altar, ¿no? De cada uno. Tal cual, tal cual. Ya estamos terminando el programa. Gracias por el aguante, gracias por estar ahí. Simplemente alentarlos, simplemente decirles, este es un tema muy importante. Una de las cosas que justamente yo quería decirles antes de que se cortara era lo importante que es entender que... Muy importante. Una de las cosas que es entender que muchas veces preguntamos por qué mi vida está así, Viviana. Muchas veces culpamos a otro, ¿no? De la ruina que vivimos. Culpamos, decimos que otros son los culpables, ¿no? Pero acá vemos que la situación de este altar no se debía sino a la culpa de uno mismo, ¿no? A la culpa de uno mismo, ¿no? Ahí estamos. Ahí volvimos, Ivana. Volvimos, sí, vi. Y queremos alentarlos. La pregunta que queremos hacerle hoy es: ¿cómo está tu altar de oración? ¿Cómo está tu altar de adoración? ¿Cómo está el altar en tu vida? ¿Está arruinado? ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? ¿Qué cosas pudieron provocar que el altar de adoración y oración se arruine? Creo que son preguntas que tenemos que hacer. Permití que las cosas que pasaban alrededor mío me alejaran del devocional, de la presencia de Dios, del tiempo de oración. Fue abandono, me descuidé. Fueron cosas naturales, de repente no pude sobrellevar la pérdida de un ser querido, no pude sobrellevar una enfermedad y eso me alejó de Dios. ¿Qué fue, no? Qué bueno hacer un replanteo, ¿no, Viviana? Sí, qué bueno lo que decías, ¿no? Esto de poder, no solamente reconocer si está en ruina nuestro altar, sino el poder reconocer qué fue lo que me llevó a esto, ¿no? El poder saber qué fue, si fue, no sé, una pelea, la guerra, como decías vos, ¿no? Lo del desastre natural, lo que sea, pero poder saber qué, porque eso nos va a ayudar a seguir manteniendo el altar nuevamente y no descuidarnos de esto, ¿no? De esto que nos causó, ¿no es cierto? Me emociona mucho, Viviana, Ivana, hermanos. Me emociona mucho esta historia porque esta historia termina con el fuego cayendo, la gloria de Dios obrando, milagros. Porque es milagro, ¿no? Dice que el profeta dijo: pónganle agua a la leña. Y el fuego cayó y consumió la leña y bueno, la gloria. De hecho, hubo un desafío de dioses ahí. Impresionante. Y, wow. Claro. Un desafío. Exactamente. El nombre del Señor fue exaltado, glorificado. El temor cayó sobre la gente de ahí y dijeron: no, verdaderamente Jehová es el Dios verdadero. Qué emoción me da este cuadro. Y estoy emocionado porque creo que esta palabra nos puede ayudar a restaurar nuestras vidas, nuestro altar, nuestra devoción, nuestra vida de oración, nuestro tiempo a solas con Dios. Y yo creo que si lo hacemos, vamos a terminar un mes donde la gloria de Dios va a caer, donde vamos a ver milagros. El nombre del Señor va a ser exaltado. Yo creo que vamos por buen camino. ¿Cómo lo ves, Ivana? Estamos siendo encaminados por Dios. Vamos por el mejor camino, es verdad. Es increíble, increíble. Una de las cosas es animar a los que nos están escuchando. Hiciste varias preguntas a que no importa cuál sea la condición, no importa por cuál sea. Pudo haber sido por la guerra, por desastres naturales, por despoblación. No te preocupes, hoy podés comenzar a edificar el altar y eso es maravilloso. Hoy puede ser ese tiempo, no importa lo que haya pasado, pero hoy puede ser ese tiempo y es maravilloso. Es maravilloso y aún estamos dispuestos a ayudarte, ¿no? Una de las cosas que había dicho Sabrina es que podíamos ayudar a muchos. Estamos dispuestos. Sabemos que no va a ser fácil poner ladrillo sobre ladrillo, ir a quitar las ruinas, a quitar los escombros. Sabemos que no va a ser fácil, pero estamos dispuestos a ayudarte. Wow. Sabrina pone algo muy interesante. Mientras el altar esté preparado, el fuego siempre caerá. Y eso estamos haciendo, preparando el altar. Y me encanta lo que vos decís, Ivana. Y por eso estamos con este programa de 3x5, ¿no? Donde nos animamos a orar mañana, tarde y noche. ¿Qué estamos haciendo? Restaurando el altar.
estamos restaurando el altar y en ese altar vamos a encontrar, ayer creo, una hermana nos decía en la reunión, empecé a levantar el altar y el Espíritu de Dios me dio convicción de que tenía que arrepentirme de cosas. Impresionante. Vos fíjate lo que pasa cuando hay altar, ¿no? Cuando hay altar hay revelación, hay santificación, hay poder para dejar el pecado, los malos hábitos. Entonces, como iglesia estamos entrando en este tiempo de restaurar altares. Y qué lindo, Viviana, qué emoción, qué expectativa, porque cada vez que un altar es restaurado, vamos a ver la gloria de Dios en esa vida, vamos a ver vidas con revelación, con dirección. Cada vez que hay un altar en una vida, vamos a ver vidas llenas de la pasión, del fuego y de la presencia de Dios, del poder de Dios. Vidas que tienen una actitud de victoria, una actitud de esperanza, vidas que llevan luz a otros. Qué poderoso, Viviana. Me emociona el saber que un altar arreglado, un altar preparado para el fuego del Señor, puede provocar lo que provocó en aquel lado. Dijiste recién, se vio la gloria de Dios y no solamente lo vieron aquellos que creían en Dios, aquellos que habían arreglado su altar, lo vieron los Baales, lo vieron las otras personas, ¿no? Y reconocieron que nuestro Dios era el Dios, el único Dios, ¿no es cierto? Ahora, el saber que si mi altar está en buen estado, no solamente voy a ser bendecida yo, sino voy a ser canal de bendición para otros, para aquellos que nos miran y dicen, ¿cómo es que hacen para seguir adelante a pesar de, ¿no es cierto? Y bueno, tiene que ver con nuestro altar, ¿no es cierto? La semana que viene, ahora vamos a tomarnos un tiempo para orar, Ivana, vamos a pedirle al Señor que restaure altares, voy a pedirte que junto con Viviana podamos orar para que el Señor restaure vidas, altares, que se puedan levantar a ellos que tanto le está costando conectar con Dios, orar. La semana que viene vamos a hablar de las consecuencias que hay cuando el altar está derribado. Son terribles, verdaderamente son consecuencias terribles. Y vamos a hablar de cómo podemos restaurar el altar. Eso la semana que viene, pero hoy era importante poder mostrar cómo ocurre la destrucción de una vida, cómo ocurre la destrucción de una familia, cómo una persona puede terminar en una condición catastrófica, ruin. Empieza cuando descuidamos el altar, cuando abandonamos el altar, cuando permitimos que las cosas que nos ocurren nos alejen de la comunión con Dios. Cuando esas discusiones y esas guerras en nuestro interior nos llevan a dejar de orar. La clave está en no abandonar el altar. Si permanecemos en el altar, habrá restauración, habrá liberación, habrá sanidad, habrá poder, habrá santidad. El fuego no se apagará y creo que por ahí tenemos que ir. Así que quiero invitarte, Ivana, que podamos empezar a orar por eso. Quiero pedirte que comiences a orar para que Dios restaure altar. Pastora, vas a orar para que la iglesia se transforme en un gran altar a Dios y que podamos ver ahí la mano de Dios. Voy a poner esta música nuevamente y empezamos a orar, a compartir ahí este tiempo de restauración que se siente algo muy glorioso, muy poderoso de Dios. No sé si lo percibís, Ivy, pero yo creo que Dios va a hacer cosas grandes. Claro que sí. Vamos a orar. Qué mejor que este tiempo, ¿no? Este tiempo de restaurar nuestro altar. Así que ahí donde estás, abandónate en Él. Abandónate en Él. Quizás hasta acá los motivos que llevaron a que tu altar esté destruido pudieran haber sido guerras, desastres naturales, despoblación, pero nada mejor que hoy te puedas abandonar en Él. Abandónate en Él y deja que Él comience a traer paz en medio de esas guerras, en medio de ese caos. En ese caos Él comienza a transformar. Papá, damos gracias en esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos. Gracias por mostrarnos, Señor, por llevarnos a ver la condición en que está nuestro agradecidos, porque nos haces que nos detengamos, que prestemos atención
y prestemos atención a cada detalle, en cada lugar, en cada rincón de nuestro altar. Hoy nos detenemos en eso, papá, y te damos gracias. Te damos gracias, papá. Espíritu Santo, comenzá a ministrar ahí donde hay corazones rendidos en esta noche. Donde hay corazones rendidos, vos comiences a ministrar, comiences a traer convicción, a mostrar la condición de cada altar, la importancia de arreglarlo, de ponernos a cuenta en esta noche, porque es por medio de ese altar arreglado, de ese altar en condiciones, es donde va a caer tu gloria, donde van a ocurrir milagros, donde va a haber transformación, donde vidas van a ser llenas, donde vas a traer salvación, donde muchos van a poder ver lo que vos estás haciendo en nuestras vidas, papá. Ahí en cada lugar nos confesamos delante de ti en esta noche. Aleluya. Nos confesamos delante de ti, papá. En el nombre de Jesús. Bendito eres, Espíritu Santo. Espíritu Santo, tu presencia en cada lugar, tu presencia en cada hogar, llenándolo todo en este momento. Te alabamos, Señor, te alabamos, te damos la gloria a ti. Donde había despoblación, comenzás a poner, a llenar, donde había descuido, Señor, comenzás a llenar. Bendito eres, donde había falta de mantenimiento. En tu nombre lo creemos, papá, lo creemos. Toda la gloria es para ti, Padre. Santo eres tú, Jesús. Te damos gracias, Padre amado. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por llevarnos a mirar, Señor, cómo está nuestro altar, Señor. A recordarnos quiénes somos, Señor, sacerdotes tuyos, Señor. A recordarnos que debemos ser quien cuidamos el altar, Señor. Amén. Quien mantengamos el fuego encendido. Padre, gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque tú traes convicción de pecado y el vivir separado de ti, el vivir alejado del altar, Señor, es pecado, Padre Santo. Gracias, Jesús. Espíritu Santo. Gracias por llevarnos a rever, a mirar, Señor, y a confesar, a reconocer ante tu presencia, Padre, cómo está, Señor, el altar. Pero queremos levantarnos en esta hora, Señor, creyendo, Padre, que al poder reconocer cómo está, Señor, vamos a empezar a trabajar, Señor. Vamos a empezar a limpiar el altar, Señor, a poner las cosas en su lugar, Señor, a poder decir, Señor, aquellas cosas que están en nuestro corazón, Señor, aquellas cosas que nos alejaban. Señor, creemos, Padre, creemos en tu palabra, creemos en que tú eres el único Dios, Señor, que tu gloria se va a manifestar nuevamente en nuestras vidas, Señor, que será visto, Padre, aleluya, será visto tu gloria, Padre, aleluya, porque volveremos a trabajar en aquello que tú nos mandaste, Señor, en mantener el fuego del altar gloria, encendido, gloria. Señor. Trabajaremos cada día, Señor, como dice en tu palabra. Gracias. El sacerdote cada día, cada mañana, traerá la nueva leña, Masitaracaya, preparará el lugar y pondrá aquel animal que es sacrificio. Vamos, empecemos a poner sacrificio en el altar de Dios. Amén. Ese compromiso que necesitas. Sí, Jesús. Oh, santo eres tú, Jesús. Tu palabra, Señor, tu palabra hemos escuchado y tu palabra nos hará libre en esta noche, Padre. Oh, Santo, puedo ver en el Espíritu altares, gracias, altares Jesús. Arruinados, wow. Señor, que volverán a restablecerse, Padre, que volverán, Señor, sí, Jesús, a tener el fuego de tu gloria, Padre, a mantener en el Señor esa llama encendida, aleluya. Padre. Oh, santo eres tú, como iglesia, empezá a declarar que el fuego de tu altar sí, no se apagará. Ya no se apagará, que no permitirás aleluya, que se apague, aleluya. Que no permitirás que se apague por enojos, por guerras en tu mente, por guerras en tu casa, en tu familia. Oh, santo eres tú, Jesús. El fuego del altar no se apagará por aleluya, falta de mantenimiento, aleluya. Porque cada día vas a orar. Vamos. Aleluya. Oh, santo eres tú, Jesús. Y mientras orás, Viviana, gloria, sabes que Señor. Yo puedo ver personas que están siendo quebrantadas por Dios. Y que a través de ese quebranto están experimentando santo. Restauración espiritual. Tu gloria, Jesús. Puedo ver personas que están volviendo a sentir la presencia de Dios una vez más.
porque han entendido dónde está el lugar, dónde están. Es el lugar donde ellos tienen que ir para ser restaurados y transformados. Han vuelto a hablar con Dios después de mucho tiempo, han vuelto a restaurar su vida, su relación con Dios. Este es el tiempo, vamos. Tu gloria, tu gloria. Adoremos un momento más al Señor. Adoremos. Santo eres tú, Jesús. Voy a compartir un momento más esta pantalla y ya estamos terminando. Santo, tu gloria, Jesús. Con un corazón humilde y verdadera. Deja que el Señor te renueve en esta noche y te fortalezca. Ahora sabemos qué tenemos que hacer para restaurar nuestra comunión con Dios. Santo. Ahora entiendo lo que decían de ti. Oh, Mashisarakaya. Empezá a vivir todo eso que se habla de Dios, su gloria, su presencia, su poder, su restauración. Santo eres tú, Jesús. Vamos, vamos, vamos. No desperdicies esta oportunidad. Vamos, vamos. Oh, santo eres tú, Jesús. Vamos, vamos. Dice su palabra que el sacerdote cada mañana llevaba una nueva leña y llevaba el sacrificio de reconciliación, la grasa de la reconciliación. Vamos, este es un tiempo para reconciliarte con nuestro Dios. Oh, Shisababarakaya. Oh, santo eres tú, Jesús. Vamos, vamos, arregla tu altar, reconciliate con Dios. Vamos, oh, santo. Ahora ya sabemos qué tenemos que hacer para acercarnos a Dios. Como alguien agradecido, estado de pueblo. Ahora entiendo que decían de ti. Gracias, Jesús. Toda la gloria es para ti. Eres tú, Jesús. Estoy viviendo en mí, el toque de tu gloria. No me puedo resistir. Tengo que llorar en tu. Vamos, no te resistas, vamos. Oh, santo, vacía tu corazón adelante del altar. Vamos, vamos. Vacía tu corazón, sea lo que haya, vacía tu corazón, vamos. No te resistas ante su toque. Oh, sí, Jesús. Oh, santo. Deja que su gloria te abrace en esta noche. Tengo que orar en tu presencia. Tengo que gozarme y adorar. Tengo que declarar que la presencia no nada igual. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Qué hermoso tiempo con el Señor. Gracias, Jesús. Saludamos a todos. Gracias, Jesús. Y creo que no hay mejor manera de despedirnos que me parece que con un tema que no... Vamos a buscarlo acá, me parece ya lo... Yo creo que esta es la mejor manera de despedirnos hoy. No sé qué pensás, Ivana, pero a mí se me hace... A ver, por ahí. Con coreo. Nos despedimos
Nos despedimos hasta el próximo domingo. Los esperamos, Dios les bendiga. Este amor, abre tu corazón. No se pierdan las actividades de la semana. Estamos esperando todo para Eso no es. se olviden. Vamos. Bailando porque tu corazón. ¡Vamos, Ivy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Goza, goza! Gózatelo, vamos. Ahí en la casa, aunque no la podemos ver, vamos, vamos. Gózate de tu presencia. ¡Chao! ¡Nos vemos! Voy a disfrutar. Eso es, me encanta ahí todos los emojis que ponen celebrando al Señor. Cuando Dios restaura el altar hay gozo. Abre. ¿Qué altar tenía Pablo, eh? ¿Qué altar tenía Pablo? Que viviendo todas las cosas decía, ¿no? Regocijaos, otra vez digo, regocijaos.